Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes un tema nuevo que tiene que ver con la serie que estamos llevando, el mensaje de Cristo a la iglesia. Y tiene por nombre, ¿cómo dice en la pantalla? Antagónicos. Todavía estamos trabajando el mensaje de la iglesia del Señor a Éfeso. El mensaje del Señor, a la iglesia de Éfeso. Si usted quiere seguir toda la serie, va a ver en nuestra página de YouTube, va a encontrar allí las predicaciones, están en el orden, por fechas, y vamos a encontrar allí todo el mensaje, porque todo este año hemos trabajado el mensaje del Señor Jesucristo a las iglesias, a las 7 iglesias más específicamente. Y antes de empezar a hablar acerca de la parte bíblica, es bueno saber qué significa antagónico. Antagónico es un adjetivo que describe lo opuesto, contrario, rival o incompatible, que denota una oposición sustancial o enfrentamiento. ¿Qué ocurre allí? Vamos a ver cómo la iglesia de Éfeso, es bueno que usted pueda conocer esta parte de la historia, por qué la iglesia de Éfeso era una de las maravillas de Dios en medio de la iglesia conocida hasta ese momento. Porque es maravilloso. Si yo le dijera a usted el Cauca de nuestro país, Colombia, hoy, el Cauca, hoy, año 2026, ¿cómo encontramos el departamento querido del Cauca en nuestra Colombia? Violencia, asesinatos, bombas, drones, masacres, niños muertos, cultivos ilícitos, minas antipersonas. Pregunto, ¿sería para usted, dónde sería más cómodo para usted plantar una congregación? ¿En el Cauca o aquí en la ciudad de Santa Marta, Colombia? Muy bien. Para que usted y yo comprendamos la profundidad de lo que significa el llamado que el Señor le hizo a la iglesia de Éfeso de aquel tiempo, es necesario que conozcamos también un poco de su historia. Antes de eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 4, para que tengamos un contexto de lo que estamos estudiando y de las palabras que el Señor Jesús le dio a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién escribe? 2 puntos, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo hice la anotación en la predicación anterior que en el verso 3 hay una anotación que separa dos amores. Se separan dos. Hay dos amores distintos. Dice: has trabajado arduamente. El verso 3, ¿qué dice? Por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ha trabajado por amor del nombre del Señor, pero también ha dejado su primer amor. Y tenía la oportunidad de mencionar como una especie de gráfica para poder comprender, es que el amor horizontal, que pudiéramos denominarlo así, el que abraza a los hermanos, el que es con el de al lado, con el del frente, con el que viene por acá, el horizontal estaba viento en popa, estaba maravilloso. Pero lo que se había dañado en el camino era la relación de amor que había entre cada miembro de la iglesia y el Señor. Por eso, al iniciar nuestra reunión aquí en nuestra parte íntima como congregación,
hacía algunas aclaraciones en cuanto a nuestra dinámica de confraternidad. Tendrían que haber sido dichas porque era necesario que pudiéramos nosotros mencionarla para poder abordar este tema. Quizá usted no entendió que al principio lo que estábamos hablando hacía parte de lo que hoy estamos nosotros conversando. Porque el amor fraternal es posible que usted lo mantenga, pero el amor hacia Dios es posible que usted se le haya enfriado. Hay una gran diferencia entre el amor fraternal, está bien con todo el mundo, menos su relación entre usted y Dios. Y para Dios, ¿sabe una cosa que es más importante? Que usted tenga un amor fino, pulcro, limpio, transparente, honesto, verticalmente, o sea, de usted con Dios. Porque eso va a garantizar que usted se pueda fraternizar de manera correcta con sus hermanos. ¿De acuerdo? Para ello hay que tener en claro y tener cuidado de no sobreapreciar nuestra confraternidad y descuidar el amor del Señor. Podemos ver rostros en medio de la fraternidad, podemos ver rostros muy alegres en medio de compartir hermano con hermano. Y podemos creer que la persona está bien. Es posible que tengamos solo una máscara ante el otro. De hecho, podemos reírnos. ¿Usted alguna vez no ha reído y está destrozado por dentro? Como una canción que tiene por nombre Payaso. Una máscara puesta con una risa pintada, pero nadie sabe lo que dentro ocurre. El Señor estaba consciente de que los suyos eran seres humanos y que no estaban ávidos de algo que se llama alma que Él habría puesto en cada ser humano. Y que esa parte almática iba a guardar o a experimentar sensaciones, llamadas luego sentimientos, que podrían estar afectados de una u otra forma. Reír con los hermanos no significa estar bien con Dios. Abrazar a los hermanos no significa estar bien con Dios. Ayudar a los hermanos no significa estar bien con Dios. Y lo dejó muy claro en el mensaje a Éfeso. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces hoy, en cuanto a la parte que nos corresponde, en esto antagónico, es antagónico, es contrario, pareciera. Estoy bien, pero estoy mal. Me veo santo, pero no lo es. Y hay una verdad sea dicha, sea todo hombre pecador y Dios santo. El evangelio no puede ser eclipsado. Quiero aclarar quizás esta afirmación que es de R.C. Sproul, uno de mis escritores favoritos también. R.C. Sproul dijo en un sermón: el evangelio no puede ser eclipsado. Y me causó mucha admiración esta palabra, porque me puse a mirar qué es un eclipse. Es donde se antepone el sol, la luna sobre la luz del sol y tapa y viene algo de oscuridad. Hermano, el evangelio no puede ser eclipsado. La predicación del evangelio siempre mostrará el poder y las maravillas de Dios. La verdad del evangelio será expuesta y ninguno de nosotros podrá detener esto. Cuando Dios dice que esta iglesia estaba trabajando arduamente por amor de su nombre, pero después le dice que ha perdido su primer amor, la palabra de Dios no puede ser eclipsada. Dios sabe lo que está diciendo perfectamente. Sabe cuál es tu relación con tus hermanos y también sabe cuál es tu relación con Él. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Había algo antagónico, había una cosa que llevaba quizá a la contrariedad, una cosa anteponiéndose ante la otra. Pero para ir un poco más allá y mirar la parte no solamente escritural, lo que la Escritura dice acerca de la iglesia de Éfeso, también entendamos la parte geográfica e histórica de Éfeso. ¿Cómo le parece a usted que era la congregación de Éfeso hasta este momento? Hermano, ¿sabe? Una congregación maravillosa.
Ojalá nuestras congregaciones fueran así. Dice, el Señor decía en el verso 2, podemos colocarlo nuevamente, por favor. En el verso 2, el mismo Señor le decía, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Era una iglesia que hacía obras, que trabajaba arduamente, que tenía paciencia, que no soportaba a los malos, que probaba a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, y los hallaba mentirosos, los denunciaba. Esta iglesia era capaz de sufrir, tenía paciencia, trabajaba arduamente por amor del nombre del Señor y no desmayaba. Hermano, ¿cómo usted califica una congregación como esa? Ojalá fuéramos nosotros así. Pero, ¿sabe que la palabra pero pareciera que anulara lo anteriormente dicho? Y ponía el ejemplo con mi esposa. Amor, qué hermoso vestido. Cómo te queda bien esa ropa. Los lentes nuevos te lucen. Los collares que te has colocado te ven genial, maravilloso, el zapato excelente. Pero, ¿qué cree usted que viene ahí? Algo que no gusta, ¿verdad? Entonces ella tendría que ir de pronto a un salón de belleza y hacerse un buen peinado. Me gustaría, de pronto uno trabaja en amor estas palabras, ¿verdad? Y da ciertas recomendaciones. Yo no soy Yves Saint Laurent ni Christian Dior ni nada de esas cuestiones, pero mi esposa muchas veces me pregunta, ¿te gusta cómo me queda este? Me pongo aquello, y yo estoy ahí como, me gusta más esto te combina más con aquello, no sé cuándo. Me siento como un diseñador, no sé. No sé, como un asesor de imagen, no sé qué. Me gusta así, no, ese mejor no para la ocasión, esto y tal. Pero cuando uno dice pero, pareciera que anulara lo anteriormente dicho. Hermanos míos, el Señor tuvo un pero contra ellos. Es que estaba todo bien, pero había una situación que resolver. Estaba todo bien con la congregación, estaba todo bien con los hermanos, estaba todo bien con el trabajo, estaba todo bien con todo, pero su relación con Dios estaba rota. Es posible que te la lleves bien con muchos hermanos acá, pero con el Señor no. Entonces, había en la parte geográfica, el pastor John MacArthur en uno de sus libros menciona que Éfeso era una isla en un mar de paganismo. Imagínense, una isla en un mar de paganismo. También me llama mucho la atención este tema, porque habría que mirar por qué MacArthur lo llama de esta manera, y vamos a mirar algunos puntos que MacArthur da en su libro. Miramos que Éfeso estaba ubicada en Asia Menor. Era una población completamente pagana. Pagana, hermano, cuando yo le digo pagana, era tremendamente idólatra. Antes de la persecución romana habría sido un lugar bastante difícil. Ahorita le colocaba el ejemplo. ¿Dónde cree usted que es más fácil colocar una congregación? ¿En el Cauca hoy, Colombia, 2026, o en Santa Marta, Colombia? Acá, porque allá la violencia está bastante alta y toda una serie de cosas. Créame que Éfeso no era el lugar más propicio o más preparado para plantar una congregación. Hermano, no lo era. Pérgamo era la capital de la región. Y Éfeso era el verdadero centro de esa región. Entonces, si nosotros miramos todo el ambiente que había en Éfeso, vamos a encontrar que esta ciudad era la cumbre del paganismo de la región. Era tremendo. Analicemos un poco de sus datos. Pérgamo, capital de la región, Éfeso, el verdadero centro. Éfeso tenía una población aproximada de 500,000 personas. Y quiero que haga usted ahora una comparación.
¿Cuánta población tiene la ciudad de Santa Marta en la que hoy nosotros vivimos? Santa Marta, Colombia. Aproximadamente 575,000 personas en la ciudad de Santa Marta hoy, a 2026. Quiere decir que Éfeso tenía una cantidad parecida a la ciudad que hoy nos encontramos residiendo. Hermanos, era grande. 500,000 personas, 500,000 personas en una ciudad portuaria. 500,000 personas. Usted puede calcular más o menos que casi que toda la población era pagana. No era fácil llevar el evangelio allí, para nada. Entonces, era una ciudad costera, puerto. Se parece bastante a Santa Marta, ¿sí o no? Si seguimos aquí, sigue siendo una ciudad, un puerto abierto para que pudiera entrar y salir de allí, de ese puerto, mercancías y comercio. Se sigue pareciendo también a Santa Marta, ¿sí o no? Es bueno como calcular más o menos lo que usted hoy acá pudiera imaginarse, más o menos viendo nuestra ciudad. La palabra del Señor se ha cumplido, ¿sabe? Ese puerto famoso, poderoso. Juan, te voy a pedir el favor que no estés haciendo más ese ruido, ¿viste? Que me dejes predicar. Sí, porque ya lo estás haciendo a propósito, Juan. Sí, haz silencio, Juan. No estoy jugando, Juan. No me gusta. Listo. Entonces, la palabra de Dios hoy nos lleva a nosotros a mirar que la palabra de Dios se cumple de una manera tremenda. ¿Sabe qué es de ese puerto hoy en día en Éfeso? Está sepultado también en ruinas, bajo agua. El río Caistro acabó con ese puerto, lo sepultó. Hermanos, cuando el Señor dice que nos arrepintamos y nosotros no nos arrepentimos, hermanos, viene una respuesta por parte de Dios. Mira, Dios fuera malo si no nos llamara al arrepentimiento, sino que sin preguntar absolutamente nada, tomara un juicio o una decisión sobre nosotros, sin preguntar, Ahora, pregunto, ¿Dios puede hacerlo? Claro que sí. Uno de sus atributos es que Él es soberano. Y bajo su soberanía pudo haber sencillamente acabado con todo y no tener que ver con nada. Pero si usted lee la Escritura, se encuentra que en la mayoría de los casos, en que casi que todos los casos que he estudiado, no he encontrado uno que no, el Señor antes no hubiera llamado la atención o llamado al pueblo al arrepentimiento. Caso de Egipto, caso del mismo pueblo de Israel, cuántas veces llamado al arrepentimiento. Toda la historia ha mostrado que el Señor ha llamado primero al hombre, no por temor, no por otra cosa, sino por misericordia. Y lo ha llamado a cuenta desde Adán y Eva, los llamó, les puso las cuentas claras y a partir de ahí, ¿qué hizo? Tomó las decisiones que él había dicho que iba a tomar y ellos recibieron las consecuencias que habrían de recibir. No está Éfeso ahí, no está Éfeso. Podemos ver solo ruinas de Éfeso hoy. Hoy es un lugar que se visita para mirar ruinas. Así como acá en Colombia, vamos a ver las murallas de Cartagena, que están ahí, las murallas de Cartagena. Cuando se va a lo que era Éfeso, lo que se va a ver es ruinas, pedazos de la historia allí. El puerto no existe, ahí no está. Hay una iglesia
que haya sido, usted conoce o algún dato de iglesia que haya sido descendiente, pues, o que sus ascendientes fueran los de Éfeso? No hay. Por el llamado que Dios hizo a la iglesia y la respuesta que la iglesia tuvo fue antagónica a lo que Dios les había propuesto. Fue contrario. Ahora, vamos a la Escritura y miremos, porque no solamente esto fue un espacio donde el apóstol Juan estuvo activo y vio lo que allí había y llevó el mensaje a la iglesia de Éfeso, sino que también el apóstol Pablo tuvo incursión con otros que usted ya conoce en la Escritura, al leer la Escritura. En primera carta a los Corintios, capítulo 16, versos 8 al 9, mira lo que dice el apóstol Pablo. Le dice a la iglesia que se encontraba en Corinto, le dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Hermanos, le estoy diciendo una cosa. Una región donde no solamente el apóstol Juan predicó el mensaje de Apocalipsis, sino que estamos viendo un poco de historia. Antes de que eso ocurriera, el apóstol Pablo también estuvo allí predicando el santo evangelio del Señor. ¿Usted se imagina si el apóstol Pablo hubiese estado aquí en la ciudad de Santa Marta? Yo calculo que los que quedamos o los que hacemos parte hoy de la iglesia de Jesucristo estaríamos contentísimos de que el apóstol Pablo hubiese venido acá a esta región en Colombia. Pero es tremendamente, podría decir, triste ver que en una región donde se predicó tanto el evangelio, hombres usados por Dios de una manera sobrenatural, allí esa región no tuviera hoy una iglesia que representase el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué ocurrió eso? Porque se les predicó el mensaje, se les llamó al arrepentimiento, no creyeron el mensaje y también dieron la espalda al llamado al arrepentimiento. Por eso cada instrucción o cada llamado del Señor a la iglesia, no las notas que yo doy a usted aquí, no, esas son completamente irrelevantes. Pero cuando el Señor habla a su iglesia y le da una instrucción, la iglesia tiene que hacer solo una cosa, ¿qué? Obedecer. El apóstol Pablo estuvo en Éfeso, pasó Pentecostés allí, dice se ha abierto una puerta muy grande y eficaz, y quiero corregir algunas de las palabras que muchas veces nosotros coloquialmente decimos: Señor, te pido, ábreme la puerta del empleo ese. Señor, no es que Dios me ha abierto una puerta en la ciudad de Santa Marta, yo era pobre, ahora soy rico. A mí no me conocía nadie, ahora me conoce mucha gente. Eso Dios me ha abierto puertas. Que Dios te abra las puertas, que Dios abra las puertas. Hermano, cuando usted va a la Escritura y busca este cuento de abrir puertas, regularmente se refiere a la predicación del Evangelio y no a que a usted le vaya bien. Ay, que yo quiero que Dios este 2026 me abra las puertas. Hermano, buena cosa has pedido. Que te permita predicar el Evangelio donde es difícil llevarlo a predicar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Hermano, el apóstol Pablo no iba a hacer negocios a Éfeso. El apóstol Pablo no fue a buscar mujer a Éfeso. El apóstol Pablo no fue a buscar novia a Éfeso, no fue a buscar mujer, no fue a montar negocio, él no fue a buscar dinero, él no fue a buscar oro, él no fue a volverse famoso, él fue a llevar el Evangelio de Jesucristo. Ahora sí le pregunto, ¿a usted le gustaría que Dios le abriera puertas? Pues cada día se la abre y usted es el que la cierra. Dios le da la oportunidad a usted de predicarle a alguien, siempre. Cuando a veces llegaba un dolor nocturno a mi vida, los riñones, los cálculos renales o lo que fuera, y terminaba yo en una clínica con un suero puesto acá, y cuando ya estaba allá, qué cosa tan tremenda, estaba sin dolor. Dios santo, yo decía, Señor, se me ha quitado el dolor, gracias por el milagro. ¿No pudiste habérmelo quitado en casa y no tener yo que llegar hasta este lugar?
¿Alguien ha pasado o solamente me ha pasado a mí? O cuando usted lleva el carro mecánico, ¿verdad? No, es que eso tiene un ruido horrible, usted lo prende y el carro se edita como nunca. Entonces yo decía, bueno, si me has traído aquí, por algo será. Y empezaba a orar por todos los enfermos en las camillas que tenía a la izquierda, a la derecha, allá llorando a alguien, y llegaba y predicaba. ¿Usted conoce a quien puede sanar? Sí, sí. Al Señor, sí, tal, pero ¿cómo? Y empezaba a predicar el evangelio, tal. Creer la fe en Cristo Jesús, solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Él es el que nos trae a nosotros. Y veía que Dios me abría puertas para ir a predicar el evangelio. Y las puertas que yo decía, o las que yo llamaba puertas, muchas veces llamamos puertas. No, es que Dios me abrió una puerta grande, porque ahora me dieron un nuevo cargo, un nuevo puesto. Ahora me pagan más. Rara vez, y si usted lo encuentra, yo no lo he encontrado, ese tipo de cosas ocurrió en la Escritura. Pero cuando se habla de puertas abiertas en la Escritura, es la oportunidad que tenían algunos que amaban el nombre del Señor y creían en Él profundamente y iban a llevar el evangelio a aquellos lugares. Éfeso era un lugar concurridísimo. En Éfeso, hermanos, encontrábamos que era no solamente por ser un puerto y por tener tanto cruce de barcos que venían de otras regiones, ahí no solamente proliferaba el comercio y el dinero, sino también las culturas y además de eso también la idolatría, porque vendrían de unos lugares y de otros y traerían todas sus creencias y las pondrían allí delante de la iglesia, y la iglesia se confundiría porque a algunos les gustaba más el Dios de por allá que el Dios de por acá que lo había llamado. Éfeso no era un lugar maravilloso para plantar una congregación. O como dicen algunos por ahí, montar iglesia. No se montan iglesias, porque se montan negocios, lugares, cuestiones. Se plantan congregaciones. Se planta el evangelio. Así que Éfeso además tenía una tremenda influencia pagana ella misma, más la suma de las otras, porque Éfeso era la casa de la diosa llamada Artemisa, más conocida como la diosa Diana. En algunos libros llamada como Diana la cazadora, la diosa Artemisa. Y una cosa tremenda es que el templo de la diosa Artemisa era considerada como las 7 maravillas de ese momento. O sea, era una cosa descomunal, grandísima en tamaño, construida en mármol, tenía una cantidad de cosas allí. Hermanos, competir con eso, un hombre como usted y como yo, hombre humano, sea hombre o sea mujer, llevar el evangelio a un lugar donde la idolatría está a un punto de que el templo es lo más grande y maravilloso que podía haber en ese lugar. Y además de eso, con la manera en que estaba construido en mármol, llegar usted y poner 2, 3 bancas allí para predicar el evangelio, hermano, había una competencia brava. Había una competencia brava. Pero resulta que esa competencia brava nada tenía que ver con el hombre. ¿Sabe por qué? Porque es que el hombre no era quien iba a hacer maravillas en aquel lugar. No eran los instrumentos musicales, la calidad de las cámaras, de las luces, de los atriles, de las pantallas, lo que traería libertad a esos cautivos, sino sería el mensaje de la palabra de Dios. Por eso te digo, no tengo nada en contra de las mega iglesias, pero el tamaño del púlpito y de la pantalla no significa nada. Eso no significa nada. Ahora, si nosotros crecemos y nos volvemos una congregación de muchas personas, ¿sabe una cosa? El evangelio nunca ha sido popular. Algunos han tomado parte del evangelio y se han vuelto popular porque han metido cosas populares que no son del evangelio. Y lo que los hace populares es todo menos el evangelio.
¿Cómo usted invita a alguien y le dicen, vamos para la iglesia? Yo me acuerdo que de esa forma en algún momento salíamos nosotros dizque a evangelizar, entre comillas. Vamos a evangelizar. Y la manera en que yo escuchaba a los jóvenes decirle a otros es que mira, ahí hay una banda de rock que tocamos, espectacular, tenemos luces, hasta humo y todo. Y mira, él es el guitarrista, te lo presento, mucho gusto, Ahmed Sánchez. Este es el baterista, mucho gusto, y tal, así con cara como de internacional. Y esa era la idea. No, yo canto y tal. Nosotros somos los que tocamos, te invitamos a la iglesia para que estés con nosotros. Basura, hermano. Porque si tú vas a una congregación a mirar la banda, usted está perdido, hermano. Si usted va a una congregación a ver de qué tamaño es la pantalla, está perdido. ¿Qué tan cómodas son las sillas? Estás perdido, hermano. No es que a través de eso podemos llamar a la gente y cuando estemos aquí, ¡juas!, le predicamos el evangelio. Eso es lo que me decían a mí, esa era la estrategia, hermano. Y conocí a uno más osado que me decía, tráiganlo como sea, que cuando esté aquí me encargo yo. Bah. Tráigalo como usted quiera, pero usted me lo trae aquí, se lo entrego convertido. Wow. Vea usted ese tipo de afirmación. Hermano, esto sorprende, da risa y todo, pero así funciona. Así funciona. Yo le pregunto a usted, si en esta ciudad pusieran un lugar, vamos a hacer estas mediciones. Escuche esto. ¿Hay teatro en esta ciudad? ¿Un teatro en esta ciudad? ¿Cómo se llama el teatro de nuestra ciudad? Teatro Santa Marta. ¿Verdad? Y el teatro de Cajamac. Muy bien. Wow. Sabemos de teatro. ¿Cuál es más grande, el de Cajamac o el Teatro Santa Marta? El de Santa Marta, hasta donde tengo entendido, es el más grande. ¿Cuántas personas le caben al Teatro Santa Marta? 880 personas sentadas en el teatro de nuestra ciudad. ¿Cuántas personas dijimos que tenía Santa Marta? Entre 575,000 aproximadamente, alrededor de eso. Algunos dicen que ya vamos a ir que por los 600,000 habitantes. Pero de pronto yo tengo la cifra errada porque quizá la fuente haya estado equivocada. 880 personas. Ahora les voy a hacer otra, la voy a poner más complicada. ¿Cuántas personas le caben al estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta? Sentados 16,126 personas. 16,126 personas. Y ahora le quiero dar un dato no menor para que usted comprenda más o menos lo que ocurría ahí. El teatro de Éfeso en la fecha tenía espacio para sentar a más de 25,000 personas. Hermano, ya dijimos que al estadio le caben 16,128 personas. Ante 25,000 personas, hermano, estamos hablando de Éfeso, siglo I. Usted dirá, el pastor vino fue a hablar hoy un poco de cosas ahí que a nosotros no nos importan. Hermano, sí nos importa porque tenemos que contextualizar lo que estamos hablando de la iglesia que estaba en Éfeso, que era espectacular, pero había dejado su primer amor. Entender por qué. Santa Marta no era más linda que Éfeso. No era más grande que Éfeso. Y sus atracciones
eran mejores que las de Éfeso, la de Santa Marta. Éfeso contaba con toda una infraestructura para que el pecado y la maldad pudieran multiplicarse de una manera facilita. Entonces estamos hablando y comparando nuestra ciudad. Espero que tomar como referencia nuestra ciudad, usted no lo sienta como a mal, ¿no? Yo creo que sí nos ayuda, las dimensiones pueden entrar un poco mejor en nuestra cabeza. Nuestro estadio, 16,000 y pico de personas, y el teatro de Éfeso, 25,000 personas. Hermano, es una cosa, casi 10,000 personas más. O sea, estamos hablando de algo apoteósico. Y allá fue Pablo. Allá fue Pablo. Mis hermanos, necesitamos entender que aunque alrededor de todos nosotros el mundo está haciendo lo que está haciendo, usted y yo somos iglesia del Señor. Somos iglesia del Señor. Completamente antagónico el espacio que estaba allí para poder enfrentarse 1 o 2 personas para ir a predicar el evangelio allá. Ahora, quiero que usted y yo miremos lo que ocurre en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 19. Verso 18 al 19. Hechos 18, 18 al 19. Léalo conmigo, por favor, dice. Mas Pablo, detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Y a dónde llegó? Verso 19. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Hermanos míos, el apóstol Pablo emprende su viaje a Éfeso. Desde el libro de Hechos está apuntando, luego vendrían las cartas. ¿Sabe con cuántos hermanos comenzó la iglesia de Éfeso? Con 2 hermanos y un pastor. Y yo no entiendo por qué a nosotros nos cuesta tanto predicar el evangelio cuando usted y yo vemos aún a nuestros propios familiares padeciendo tanta necesidad. ¿Por qué te cuesta tanto, hermano, predicar el evangelio? ¿Por qué te cuesta tanto presentarle a Cristo a tus amigos, a tus familiares? Y voy a decir algo que pudiera parecer un juicio de mi parte. Ojo, de mi parte. No de parte del Señor. Ahora el Señor te dice, no. Cancelado eso, no. Te voy a decir algo que al parecer pudiera estar pasando. Porque has dejado tu primer amor. Los padres de algunos aquí están perdidos. Y si murieran hoy, no, el Señor los va a sacar del infierno y se los va a llevar a vivir allá. Eso no va a pasar. Por muy romántico que tú quieras poner esta historia. Hermanos tuyos, sin el evangelio, estarán condenados. Por muy cariñoso y carismático que tú seas. El Señor no te está pidiendo que seas cariñoso y carismático con ellos. El Señor te está diciendo, restaura tu relación conmigo para que a través de ti el evangelio pueda ser enviado a otros y que esos otros puedan venir a mí también. ¿Sabe por qué usted y yo dejamos de predicarle a otros? Yo no sé si alguien acá
podría decirme, pastor, es que ya yo estoy cansado de tanto predicar ya. Ya estoy hasta aquí, como me dijo el amigo acá de Armando. Ya estoy hasta aquí, que Dios me use. Basta, Señor. ¿Tú puedes decirme que estás cansada o cansado de predicar el evangelio a otras personas? ¿Te has cansado cocinando? No. ¿Te has cansado en el gimnasio? ¿Te has cansado de ir a trabajar? ¿Te has cansado de hacer 1000 cosas? Pero tú te has cansado de predicarle a otros el evangelio del Señor. ¿Te has cansado tú de obedecer al Señor? No te puedes cansar con algo en lo que no te ejercitas. Y creo que todos decimos que sí. Yo también digo que sí. ¿Tiene razón el pastor? No, el pastor no tiene razón. Tiene razón el Señor. Hermano, ser iglesia de Cristo es mucho más que comernos 40 arepas y tomar café. Eso lo puede hacer en otros espacios, ¿sí o no? Ahora, ¿menospreciamos las 40 arepas? No, las disfrutamos. Gloria al Señor por las 40 arepas de hoy. Gloria al Señor. Pero la Biblia nos dice, e irás a las congregaciones y compartirás 40 arepas con los hermanos. No. Pero sí dice que tenían las cosas en común y compartían unos con otros y vivían en confraternidad. Y que el Señor también lo veía maravilloso. Qué hermoso es ver a los hermanos compartir juntos y en alegría, ¿verdad? El Señor se goza de eso. Pero ¿qué si nos quedamos solo en las 40 arepas? En el café. ¿Qué si nos quedamos solo en el pan que compartimos? Vamos más allá, hermanos. Vayamos más allá de confraternizar entre nosotros. No es que está mal, está bien y creo que lo necesitamos, pero debemos ir más allá de una confraternización interna para poder mostrar afuera al Dios de la gloria, al Todopoderoso. No solamente con nuestro discurso, sino también con nuestros actos, que es lo que más nos cuesta. La verdad sea dicha, yo soy hombre pecador y mi Dios es Dios santo, 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 eternamente santo. Y llamado tú y yo a llevar el evangelio. Priscila y Aquila parecieran dos nombres como femeninos porque terminan en A. Y aquí ocurre algo tremendo también. La posición de quién el nombre va primero. Cuando a mí me llega una invitación dice Pastor Ahmed Sánchez, esposa e hijos. Eso es como regularmente me llegan las invitaciones. O Ahmed Sánchez, esposa e hijos. O aparece para Ahmed y Diana. Pero regularmente, incluso en nuestra literatura, aquí la forma que leemos y la forma en que escribimos en la escritura, nosotros acostumbramos a poner el nombre del varón por delante y luego el de la señora. Y resulta que aquí Priscila está primero. Y Aquila era su esposo. No nos vamos aquí ahora a volver locos, pero es un detalle no pequeño que abordaremos luego. Pero es probable que la iglesia de Éfeso fuera fundada solo con estos dos hermanos de manera inicial. Dos en una ciudad del siglo I que tenía un teatro mucho más grande
que el estadio de fútbol de nuestra ciudad en el siglo XXI. 2 personas allí. Hermano, ¿estás entendiendo o me estoy haciendo entender un poco hacia donde la complejidad de lo que era el ambiente en Éfeso antes de llegar al Evangelio? Era completamente antagónico al Evangelio. Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo nos preocupamos, y se preocupó Moisés, cuando el Señor lo llamó para llevar un mensaje. Y una de las cosas que Moisés le dijo al Señor fue, es que ellos no me van a creer a mí. Es que tú y yo hemos creído que nos tienen que creer a nosotros. A nosotros no tienen por qué creernos. Es al Señor que tienen que creerlo. ¿Y cuál es tu labor? Predicar el santo evangelio a todo el que tú puedas. El evangelio es la oportunidad que tiene el perdido para ser sacado de las mismas garras del infierno y ser llevado a la gloria eterna de nuestro Dios y Padre. Aleluya. Amén, amén y amén. Quiero que hoy te coloques en pie, hermano, y que tú puedas ir dimensionando un poco más. Es que suena tan simple. No, el mensaje de las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. ¿Cuál es el mensaje a Éfeso? No, es sencillo. Es que has hecho de todo, pero dejaste tu primer amor. Sigue la otra. No, hermano. Hay un poco más. Hay un poco más allí. Hermano, no seas débil. Sé fuerte. En Cristo somos más que vencedores. Hermano, en Cristo. Ahora, el pastor está diciendo que no podemos llorar, que no podemos sufrir. No, hermano, usted y yo vamos a llorar y vamos a sufrir aquí muchas veces. Pero quiero recordarte algo. En Cristo somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y creo que algunos tomaron por dicho la palabra de Dios, inspirada por Dios, al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Cuando van a hacer un examen en la universidad, los muchachos, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Cuando van a correr una carrera running, voy a llegar primero porque todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. No. ¿Sabes algo? Pablo lo dijo preso, luego de azotes, cárcel, olvido, enfermedad, golpes, maltrato, insultos, por predicar el evangelio de Cristo. Por eso, quiero decirlo lo más suavemente y más fraternal posible. Pero usted no se imagina lo que ocurre dentro de mí cuando yo escucho a alguien que va a hacer algo tan tonto como correr una carrera de running, montar bicicleta o subir una montaña y me salga con aquello de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tienen idea de dónde viene. ¿Cuál es el fondo? O sea, ¿cuál es la raíz naciente del corazón de aquel que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No era running, no era ciclismo, no era ganar el examen, no era hacerse millonario, no. Era predicar el evangelio a pesar de las circunstancias. Hermano, ve y hazlo. Ve y hazlo. Hazlo. Hazlo, hijo, hazlo. Hazlo, hermana, hermano, hazlo. Pero va a ser imposible si tu amor es horizontal, es fraternal con los demás, pero te has olvidado de tu primer amor, de tu amor personal con Dios. Va a ser muy difícil que tú hagas eso si tú no amas al Señor. Porque nosotros predicamos porque amamos al Señor.
y creemos en cada una de sus palabras, porque si no nos hubiéramos dedicado a otra cosa. Créame, hermano, nosotros, mi esposa y yo, nos habríamos dedicado a otra cosa y quizás estaríamos más tranquilos y quizás con más dinero. Pero no. Como el apóstol Pablo dijo, me es necesario predicar el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Adoremos al Señor. No lo hagas por ti, hazlo por Cristo. No eres tú la persona. O sea, esto no va a ocurrir porque tú lo digas. Son las palabras de Dios a alguien que necesita ser sacado del mismo infierno. Predica el evangelio una y otra vez. Predica el evangelio.